tardes a todos y a todas. Aquí estoy por primera vez en directo en Instagram y nada, bueno, pues vamos a ir esperando un poquito por si se empieza a conectar más gente y nada, bueno, pues en unos minutitos vamos a empezar a charlar. Sobre todo quería dar respuesta a las personas bueno, que habéis colaborado para que la charla de hoy sea posible y que me habéis mandado y me habéis hecho llegar vuestras preguntas, pero en principio sí que me gustaría hacer como una pequeña introducción sobre qué es la alta sensibilidad, porque no sé si habrá personas que no conocen muy bien en qué consiste esto y qué es. Y bueno, pues para que partamos, ¿no?, de una idea común. Voy viendo que va conectándose gente, que bien, los que estemos será perfecto y adecuado. Y bueno, también comentaros que cuando termine de contestar a las preguntas que me han enviado, que me imagino que quedará algo de tiempo, pues podréis ir mandándome preguntas por el chat. Ahora de momento no voy a estar muy pendiente del chat porque si no, como buena paz, como intente atender a varias cosas a la vez, me voy a despistar. Así que nada, me quiero centrar primero en eso, en hacer un pequeño resumen sobre qué es la alta sensibilidad y sobre dar respuesta a las preguntas de las personas que me habéis escrito. Bueno, veo que vamos estando unos cuantitos más, así es que yo voy a empezar y nada, vamos viendo sobre la marcha. Bueno, pues nada, para las personas que no conocéis lo que es la alta sensibilidad, lo que os puedo contar es que hasta ahora lo que se sabe es que es un rasgo de la personalidad. ¿Y eso qué implica? Bueno, implica que por ser un rasgo, de lo que nos habla es que hay un conjunto de características en las personas con alta sensibilidad que se mantienen bastante estables a lo largo del tiempo y que además sirven para predecir en cierta manera un poco el comportamiento que la persona puede tener. No es un rasgo que determine absolutamente todo en nuestra vida, pero sí es verdad que influye en cómo somos y también va a influir cómo se manifiesta ese rasgo, teniendo en cuenta con qué otros rasgos de la personalidad se combinan. Entonces, bueno, ¿qué significa esto de ser altamente sensible? Pues lo que quiere decir esa palabra sensibilidad, a lo que se refiere es a que tenemos un sistema neurosensorial que está más activo. Es como que es más reactivo a cualquier variación que hay en el ambiente. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, pues sucede porque nuestros canales sensoriales están más receptivos, abiertos o como lo queramos llamar. Y eso lo que implica es que el flujo de información que entra a nuestro cerebro, bueno, pues es mucho mayor. No en todas las personas con alta sensibilidad todos los canales sensoriales están más desarrollados, pero bueno, sí algunos, seguro que sí. Algunas veces es el olfato solo, otras veces es el oído y la vista, depende. Pero bueno, en general la consecuencia es que al estar esos canales como más abiertos, el volumen de información que entra es mayor, ¿vale? Nuestro cerebro, el cerebro de las personas con alta sensibilidad, es como una antena parabólica que está abierta hacia afuera y que capta un volumen de información muy grande. Que esto sea así es lo que ocasiona que aparezcan esos 4 pilares de la alta sensibilidad, que son los que, bueno, la mayoría de las personas que conocen sobre este tema pues saben, y son los pilares de los que habló Elaine Aron, que fue la pionera en investigar este tema y la que acuñó este término de alta sensibilidad, o bueno, ya también lo llama sensibilidad de procesamiento sensorial. Y esos 4 pilares se derivan de ese funcionamiento que tiene nuestro cerebro y que es diferente al cerebro de las personas que no son altamente sensibles. Digo diferente, que no ni mejor ni peor, porque en eso tenemos que estar claros, ¿vale? Simplemente es un funcionamiento diferente que va a hacer que nuestra experiencia en la vida pues sea distinta, va a hacer que interpretemos las cosas de manera distinta. Bueno, pues esos 4 pilares son la capacidad de captar detalles y sutilezas en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque percibimos más cantidad de información. Como sabemos que toda la información sensorial lleva aparejada a un componente emocional, si pensamos, por ejemplo, ¿no?, en los colores,
Cada color nos transmite una emoción diferente, un estado de ánimo distinto, el tipo de música que escuchamos también, los olores. Entonces, todo lo que estamos percibiendo a través de nuestros sentidos lleva un componente emocional. ¿Eso qué ocasiona? Bueno, pues que aparezca también un segundo pilar de la alta sensibilidad, que es la alta emocionalidad y la empatía. Alta emocionalidad, ¿por qué? Porque hay más cantidad de emoción, puesto que absorbemos mayor cantidad de estimulación a nivel sensorial. Y bueno, para mí la empatía, esto no es que esté demostrado científicamente, pero bueno, es mi visión de este tema. Para mí la empatía es una estrategia que al final acabamos desarrollando para poderle dar sentido a todo eso que estamos percibiendo. Es decir, si con esa cantidad de estimulación que percibimos y todo ese componente emocional no fuéramos capaces de ponernos en el lugar de las otras personas para intentar entender qué es lo que está sucediendo, todo ese volumen de información no tendría sentido. Entonces, para mí la empatía es una estrategia adaptativa, ¿vale? Bueno, ese sería el segundo pilar. Luego, el tercer pilar es el procesamiento profundo de la información y esto, ¿por qué pasa? Bueno, pues si tenemos en cuenta que percibimos más cantidad de estimulación sensorial y también mayor cantidad de información a nivel emocional, nuestro cerebro necesita procesar a nivel más rápido y más profundo para poderle dar sentido a todo eso. Entonces, bueno, pues ese sería ese tercer pilar. Y el cuarto pilar de la alta sensibilidad, según Ellen Aron, sería la tendencia a la sobreactivación o sobreestimulación de nuestro sistema y por lo tanto una mayor facilidad para entrar en estrés. Y bueno, creo que esto es algo totalmente lógico, puesto que el panorama, como vemos, es que es cargante, ¿no? Cargante, es mucha información. No somos capaces de filtrar como filtra el cerebro de una persona que no es altamente sensible. Ya la semana pasada, en algunas de mis publicaciones, utilicé una metáfora y es que el cerebro de las personas que no son altamente sensibles filtran la información que captan como por un colador de agujeritos finos, con lo cual el volumen que manejan al final es menor, pero en el caso de las personas con alta sensibilidad es como si filtráramos toda esa información por un escurridor de verdura, con lo cual manejamos mucho más volumen. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que la alta sensibilidad o la sensibilidad de la que vamos a hablar hoy está relacionada con esto, entendiéndola de esa manera, pues voy a empezar a contestar a las preguntas que he recibido en estos días y bueno, voy a ir leyéndolas, que las tengo aquí delante para que no se me pase ninguna y quiero dar las gracias, bueno, pues a todas las personas que me han escrito y también a las personas que estáis conectadas ahora. Así es que nada, voy con la primera. La primera la mandó H. Mercurio G y me preguntaba que si hay alguna edad o alguna etapa de la vida en la que se tiene más sensibilidad. Bueno, pues aquí cuál es la idea fundamental. Lo que tenemos que saber es que sensibilidad tenemos todos. O sea, todos nacemos siendo sensibles. La sensibilidad es una cualidad innata de todos los seres vivos. ¿Qué pasa en las personas? Bueno, pues que cuando nacemos, como todavía no hemos pasado por esos filtros bueno, que crecen o que se conforman ahí por la influencia de la educación que recibimos y de la cultura en la que estamos inmersos, bueno, pues parece como que cuando somos más pequeñitos, nuestra sensibilidad se manifiesta en estado puro. Y la sensibilidad no es solamente referida a ser amoroso o afectuoso o muy emocional, sino sensibilidad entendida como reactividad a lo que sucede. O sea, esa sensibilidad la podemos mostrar con esa a lo mejor empatía, pero también muchas veces con una reacción cuando somos niños más intensas ante algo que no nos gusta o que nos incomoda. Entonces, bueno, se podría decir que cuando somos pequeñitos esa sensibilidad es más evidente. Bueno, después cuando vamos creciendo, el contexto va a ir haciendo que generemos creencias en torno a esa sensibilidad que tenemos. Si nuestro contexto interpreta que esa sensibilidad es algo malo, nosotros vamos a ir aprendiendo que esa parte de nosotros o que nosotros no somos como los demás quieren o como lo que a los demás les gustaría.
Esto, bueno, pues puede irse complicando a lo largo de la vida, que lo veremos ya en otras preguntas que me han hecho otras personas, pero bueno, que al final el hecho de ser sensible es algo que es común a todas las personas y que si lo que hace que se manifieste más o menos en realidad es el aprendizaje que hacemos en torno a eh, si la sensibilidad es algo positivo o es algo negativo, ¿vale? Bueno, pues, bueno, algo importante que tenía que anotar, que no quería que se me pasara. ¿Qué pasa? Que cuando nos enseñan a pensar que la sensibilidad que tenemos, que manifestamos es algo malo, eh, lo normal es que no aprendamos a desarrollar una manifestación de esa sensibilidad que sea equilibrada. Por ejemplo, si hay algo que me importa, pero sé que a los demás no les gusta eso que yo pienso o que yo siento o como yo lo manifiesto, lo que voy a tender es a taparlo, a no mostrarlo. Y eso lo que hace al final es que me frustre, porque estoy negando una parte de mí. Y esa frustración en algún momento va a salir. Con lo cual es muy importante que si hemos aprendido a creer que ser sensible es algo malo, trabajemos para aceptar nuestra sensibilidad y hacer cosas que nos sumen con ella, a nosotros y a los demás, ¿vale? Bueno, no sé si H Mercurio G te he respondido, pero si hay alguna duda más, pues si quieres puedes enviarme otra pregunta. Vamos a ir con la segunda pregunta, que la segunda pregunta es de Ariel Martínez Banier y ella pregunta que quería, o sea, lo que me comentaba era que quería entender mejor la idea de que la cultura, la educación o el ambiente son claves en el reconocimiento del rasgo. Y si el rasgo es heredado, pues que dónde está la clave. Bueno, aquí creo que es importante remarcar una cosa, y es que el rasgo siempre es heredado. La investigación científica está demostrando que hay un componente genético de varios genes que intervienen, que son los que determinan que una persona nazca ya con ese rasgo. Igual que hay otros genes que determinan a lo mejor pues, que una persona sea más introvertida, más extrovertida, más tímida o que tengamos el pelo moreno o seamos rubias, ¿vale? Entonces hay un componente hereditario ligado a la genética. Eso es así, nacemos siendo personas altamente sensibles. Ahora, ¿cuál es el efecto o la influencia de la cultura o de la educación que recibimos? Bueno, pues que nuestro contexto va a ser el que va a hacer que nosotros acabemos reconociendo esa alta sensibilidad o no. Y ese contexto va a ser el que nos va a hacer interpretar la sensibilidad como algo positivo o como algo negativo. Si en nuestro contexto la sensibilidad es bien entendida y es bien acompañada, para nosotros va a ser más fácil reconocer que somos una persona con alta sensibilidad, ¿vale? Pero si nuestro contexto, como decía anteriormente, no favorece y acompaña de manera saludable esa sensibilidad, pues lo que vamos a aprender es que nosotros tenemos cosas o hacemos cosas que no son buenas, ¿vale? A ver, tenía por aquí apuntado que hay una cosa importante y es que en las personas con alta sensibilidad pasa una cosa bastante común y es la sensación de vivir como dos vidas paralelas. Una vida es la que manifestamos hacia afuera durante un tiempo de nuestra vida, sobre todo mientras que no conocemos el rasgo y no hacemos un trabajo personal con él, y es una persona que se pasa la vida intentando convertirse en otra persona, es decir, una paz que intenta convertirse en una persona que no es altamente sensible, ¿vale? Eso es lo que manifestamos más hacia afuera o esa resistencia a lo que hay fuera. Pero luego, en la mayoría de las paz, una persona que está dentro, que sí es consciente y que sí siente esa sensibilidad, pero que no consigue manifestar fuera de manera equilibrada. Entonces, bueno, esa sensación, ¿no? Como esa dualidad
es la que hace que la mayoría de las personas con alta sensibilidad exista esa sensación de no encontrar un lugar en el mundo, de sentirte fuera de lugar, de darte miedo en cierta manera a manifestarte tal y como eres, expresarte tal y como eres. Y muchas veces lo que nos sucede es que la única manera en la que sentimos que podemos protegernos es ocultarnos, y porque eso lo que hace es que evitemos el posible juicio. Entonces, bueno, quería comentar esto porque me parece que es algo importante y que el proceso terapéutico de una persona con alta sensibilidad al final también va encaminado a que unamos a esas dos personas, que no nos sintamos divididas, por un lado la persona que manifiesto hacia afuera y por otro lado la persona que sé que soy dentro, ¿vale? Bueno, pues Ariel, espero haberte contestado a tu pregunta. Y si no, pues bueno, ya sabes que dónde estoy y podemos volver a hablar del tema si lo necesitas, ¿vale? Bueno, voy con las preguntas de Cori Mistal, que me ha dejado varias preguntas, sobre todo enfocadas al tema de los niños con alta sensibilidad. Y bueno, ella me pregunta si se debe informar a su hijo o a su hija que es PAS en caso de que lo sea. Si es así, bueno, pues a partir de qué edad se debería informar al niño, hablarle de esto. Y luego, por otro lado, también comenta que le preocupa que su hijo o su hija pueda coger esa etiqueta y ponérsela y utilizarla como excusa para todo, ¿no? Entonces, bueno, hay algo que es muy importante y es que recordando este tema de que la alta sensibilidad tiene un componente que es hereditario, tenemos que saber que si hay un niño o una niña que es altamente sensible, lo más seguro, lo más probable es que su padre o su madre sean altamente sensibles, o ambos. Es muy raro que se salte alguna generación, pero bueno, en algunos casos pasa. Entonces, el primer paso, cuando vemos que hay un niño que tiene alta sensibilidad, que tiene ese rasgo, el primer paso es que los padres se formen y se informen en este tema. Porque, bueno, y además que trabajen en ellos la integración saludable del rasgo, porque es desde ahí, desde la revisión de su propia historia vital y desde la integración sana del rasgo, desde donde van a poder ayudar mejor a su hijo y desde donde van a poder acompañarle mejor para que su sensibilidad y la persona que es se desarrolle pues con normalidad y con felicidad, ¿vale? Y bueno, respecto al tema de la etiqueta, que es un tema también que muchas personas preguntan y se plantean, eh, utilizar la etiqueta de persona con alta sensibilidad, según yo lo entiendo, simplemente es eh, contar con un marco de referencia que nos habla de un conjunto de características y una manera de funcionar y que nos ayuda a saber dónde poner la mirada y marcar nuestro foco, ¿no? Es como que tienes una referencia, tienes un pequeño esquema que te puede guiar a la hora de observarte y de aprender sobre ti. Con lo cual creo que la etiqueta bien utilizada ayuda, o sea, no es cuestión de si etiquetamos o no etiquetamos, la cuestión es el uso que hacemos de esa etiqueta y la interpretación que hacemos de esa etiqueta. Entonces, bueno, las etiquetas no tienen por qué ser malas, simplemente es el uso que hacemos de ellas. De todas formas, el tema de decirle a un hijo, ¿eres altamente sensible o no lo eres? Es lo de menos. Desde mi punto de vista, creo que el objetivo fundamental es que tu hijo aprenda a conocerse y aprenda a saber qué es lo que implica ser altamente sensible. En cuanto al autocuidado, a la gestión de sus emociones, a la gestión de sus frustraciones. A un niño realmente la etiqueta le da igual, ¿vale? Lo que importa es que nosotros sepamos detectar en él, que, por ejemplo, cuáles son las fuentes de sobreestimulación que más le afectan, en qué momento se vuelve más irritable, qué gestión hace de su frustración o de su tristeza, y que vayamos acompañándole para que vaya aprendiendo a identificar y para que vaya aprendiendo estrategias de autocuidado. Entonces, bueno,
Si en algún momento nos planteamos explicarle a nuestro hijo qué es eso de ser un niño con alta sensibilidad, creo que habría que esperar a que el niño tenga la capacidad de entender un poco lo que implica el tener ese rasgo, pero no creo que sea lo más importante. De hecho, creo que también hay que tener cuidado, o sea, los padres también tienen que tener cuidado con el uso que hacen de la etiqueta, porque muchas veces a lo mejor simplifican cosas que su hijo siente, necesita o hace diciendo, ay, es que mi hijo es altamente sensible. Entonces, sin dar ninguna explicación más o sin contextualizar ni explicar qué significa eso. Si eso lo hacemos y nuestro hijo está viendo que como padres usar la excusa de es que mi hijo es altamente sensible vale para muchas cosas, tu hijo lo va a aprender, ¿vale? Va a aprender a utilizar esa etiqueta para excusarse. Entonces, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Si los niños con alta sensibilidad, en general, por lo menos los introvertidos, cuando están en un sitio donde hay muchos niños, por ejemplo una fiesta de cumpleaños, un parque, son niños que antes de lanzarse a jugar y de ponerse a hablar con otros niños o de interactuar, suelen tomarse su tiempo. A lo mejor juegan solos o se quedan más cerca del padre y de la madre, observan. No son niños que lleguen al parque y arrasen, sino que se toman su tiempo. Si cuando el niño hace eso hay otros adultos alrededor y empiezan a chucharle, ¿no? A decirle, anda, pero ve a jugar, pero ¿por qué te quedas aquí? Pero si tu madre está aquí, si tal, si cual. Y la respuesta que damos como padre o como madre es, bueno, es que mi hijo funciona así porque es un niño altamente sensible. Ahí creo que estamos haciendo un uso inadecuado de la etiqueta. O sea, es mejor que digamos, bueno, que describamos en concreto cómo es mi hijo y la necesidad que tiene. Por ejemplo, decir, bueno, es que mi hijo es muy observador, a él le gusta antes valorar las situaciones y cuando ya ve algo que le gusta o que le apetece, entonces se mueve en esa dirección. Y no hace falta que utilicemos la etiqueta de es un niño altamente sensible. Sobre todo porque cuando la alta sensibilidad no es conocida por los demás, se puede malinterpretar y a veces se puede pensar que ser altamente sensible es un problema, porque no te comportas como la mayoría de la gente en según qué cosas. Y la alta sensibilidad no es ni bueno ni malo. La alta sensibilidad es un rasgo de la personalidad neutro, ¿vale? Y esto sí es muy importante que lo tengamos presente. Es un rasgo neutro. Que sea bueno o malo va a depender de la interpretación que se haga de eso. Pero en sí mismo es un rasgo como cualquier otro, ¿vale? Bueno, creo que Cori, no sé si te he llegado a contestar totalmente a tu pregunta. Voy a repasar aquí esta pregunta por si acaso se me queda algo importante. Eh, así que bueno, como resumen, ¿no? Un poco el foco sobre todo de cara a aquellas personas que tienen un niño o una niña con alta sensibilidad es profundizar en el conocimiento del rasgo, hacer el trabajo personal si como padre o como madre te das cuenta que tú eres altamente sensible, aprender a observar a tu hijo para entender cuáles son las fuentes de sobreestimulación que más le afectan, enseñarle estrategias de compensación de esa sobreestimulación y sobre todo, y muy importante, trabajar mucho con él o con ella en la gestión emocional que hace de esa sobreactivación, porque al final lo que nos produce malestar o lo que nos hace contactar con la parte que es más un reto del rasgo es toda la parte de la gestión emocional. Entonces, desde pequeñitos, si vamos acompañando en eso, vamos a facilitarles mucho la vida, ¿vale? De hecho, la investigación científica ya ha demostrado que los niños con alta sensibilidad que crecen en un entorno de protección, en el sentido de padres que acompañan la sensibilidad de manera positiva y que les enseñan pues todo esto que estaba comentando, son niños que se desarrollan con total normalidad y que incluso pueden llegar a destacar como líderes cuando son adultos, ¿vale? Sin embargo, cuando el contexto no es de protección, sino que es de riesgo, porque se interpreta de manera negativa esa sensibilidad,
se piensa que es una vulnerabilidad o una debilidad del niño, o un carácter más retorcido, o que le gusta más fastidiar, o que no se conforma con nada, etcétera, etcétera. Es verdad que esos niños van creciendo con más inseguridad y con más problemas de autoestima, con lo cual de cara a su etapa más de jóvenes y adultos es más fácil que puedan desarrollar algún tipo de trastorno depresivo o ansioso, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es importante para los padres y las madres de los niños altamente sensibles. Bueno, y no solamente los padres y las madres, sino cualquier persona que tenga niños a su alrededor y que pueda detectar en ellos esta alta sensibilidad, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, en cuanto a eso, a lo que preguntaba Cori, ¿no? De la edad a la que se puede hablar con ellos, bueno, pues dependerá un poco también del desarrollo a nivel cognitivo que tenga el niño. Habrá niños con los que a lo mejor puedas hablar de ciertas cosas a una edad más temprana y con otros pues que tengas que esperar. En general, los niños con alta sensibilidad son bastante inteligentes y espabilados, o sea, hacen muchas preguntas de las que dejan a los padres con las patas colgando, como digo yo. Y bueno, creo que tienen capacidad de entender lo que el rasgo implica desde bien pequeñitos. También hay algún tipo de bibliografía para padres de niños con alta sensibilidad, incluso algún tipo de libro también que son cuentos para poder trabajar el tema de la alta sensibilidad con los niños, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa información también está ahí, también se puede tirar de ella. A ver, Cori también nos preguntaba, o me preguntaba, que dónde puede sugerir a un tutor, al tutor o a la tutora de su hijo, o sea, cómo se puede informar sobre el tema del rasgo. Bueno, lo más recomendable siempre es acudir a fuentes de información que sean fiables. Y fuentes de información fiables son, para mí, un punto de partida, las fuentes de origen. En este caso creo que es súper importante leer a Hélène Aron porque ella fue la pionera y ella además tiene un libro específico para niños con alta sensibilidad donde bueno, pues profundizaban bastante en el tema los niños. Y también hay una autora que se ha centrado sobre todo en escribir sobre alta sensibilidad, pero es una lectura un poco más de divulgación, con lo cual no es tan científica, aunque sí está basada en la parte científica, pero es más liviana, ¿no? Para leerla, es más cómoda, que es Carina Zegers de Beijing. Ella es de origen holandés, pero está afincada en Palma de Mallorca desde hace muchos años, que por cierto es la presidenta de honor de la Asociación de Personas con Alta Sensibilidad de España, APASE. Y bueno, ella tiene publicado 3 libros y el último que ha publicado es sobre niños con alta sensibilidad. Y la verdad es que recomiendo que lo leáis sí o sí, tanto si sois adultos con alta sensibilidad con niños o sin niños, da igual, porque leer sobre alta sensibilidad en la infancia ayuda mucho a que las personas adultas hagamos una revisión de nuestra historia y nos ayuda mucho a reflexionar sobre las experiencias o las sensaciones que hemos podido tener en la infancia, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es muy necesario como adultos leer de alta sensibilidad en adultos y también en la infancia. Así que nada, para tutores o profesores en colegios, el libro de Carina Zegers me parece que es estupendo y maravilloso para empezar a bucear en lo que es la alta sensibilidad. También se puede bueno, pues consultar con algún profesional en un momento dado si se considera necesario y también se puede recurrir, por ejemplo, a la página de la asociación que os comentaba, de la PASE, porque tiene un blog y en el blog tenemos publicados varios artículos que están bueno, orientados hacia la alta sensibilidad en niños, incluso algún tipo de estudio también en relación a esto, ¿vale? Así es que nada, página de la asociación APASE, que es asociacionpas.org, y los libros de Carina Zegers y de Hélène Aron para empezar.
aunque luego hay más autores que escriben también sobre infancia, lo que pasa es que esos no están traducidos al español, así que por eso os digo a estas dos autoras en principio, ¿vale? Bueno, y Cori me hace otra pregunta que es que si se puede ser PAS aunque se haga el test que hay por ahí, ¿no? Y en la puntuación del test nos salga que no. Bueno, pues el test que normalmente se utiliza es el test que hizo y que validó Hélène Aron. Y ella lo validó en Estados Unidos porque ella reside allí. Entonces, esa prueba no estaba validada en España. Digo estaba porque ahora sí sé que se ha validado, que se ha hecho un estudio de validación y que el artículo va a salir en breve, creo que en un par de meses, según me han comentado, y se ha hecho, bueno, pues la adaptación transcultural de ese test de Estados Unidos a España, ¿vale? Entonces, este test, en principio, lo que nos da es una primera aproximación a la probabilidad de ser una persona con alta sensibilidad. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos este test y somos adultos, a lo largo de la vida, aprendemos a desarrollar estrategias de compensación de algunas cosas que nos suceden, seamos PAS o no seamos PAS, da igual. El caso es que cuando un adulto topa con la alta sensibilidad y hace el test, hay veces que cuando lees las preguntas, tú contestas desde lo que a día de hoy consideras o piensas de ti. Y a lo mejor ves preguntas que tú sabes que te pasaban antes, pero ahora ya no. Entonces, cuando contestas el test, contestas que no. Y eso, bueno, va restando puntuación. ¿Qué pasa? Que al final a lo mejor en el cómputo total te sale que eres una persona sensible o bastante sensible, pero no altamente sensible, y descartas la presencia del rasgo. Sin embargo, después a lo mejor tienes una entrevista personal con esta persona y cuando te pones a profundizar y a desmenuzar un poco lo que esos ítems del cuestionario están intentando validar, y haces que la persona reflexione un poco sobre si ese no que ha puesto es porque nunca le ha pasado o es porque ha aprendido a gestionar eso, empiezan a salir otro tipo de informaciones, ¿vale? Entonces, para responder a tu pregunta, te digo que sí, que puede ser que en el test te salga que no, pero que luego empieces a profundizar y veas que sí, por este motivo que os comentaba, ¿vale? ¿Qué más? A ver, pasamos a Tania, Tania ROG78, ¿vale? Y Tania preguntaba que cómo podemos soltar cuando nos apegamos. Bueno, esta pregunta es amplia y densa, porque las cuestiones de los vínculos y el apego da mucho de sí. Pero bueno, para empezar decir que apegarse no es malo. De hecho, establecer vínculos es necesario para sobrevivir, ¿vale? La cuestión es si establecemos vínculos que son sanos o no. Cuando una persona aprende a establecer vínculos sanos porque en su infancia ha generado un apego seguro con su padre y con su madre, fundamentalmente, que son las figuras principales, cuando aprendemos cuando el apego es seguro, nosotros como adultos aprendemos a vincularnos también de manera saludable. Y eso lo que implica es que seamos más capaces de vivir con naturalidad, que las personas entran y salen de nuestra vida. Cuando no hemos establecido un estilo de apego seguro en nuestra infancia, es decir, tenemos un apego inseguro, que hay distintos tipos, pero no vamos a entrar en eso ahora. Bueno, pues el estilo en el que nos vinculamos en las relaciones cuando vamos siendo adultos, pues no es del todo sano. Y esos apegos inseguros muchas veces hacen que generemos relaciones de dependencia. Entonces, si una persona tiene una relación del tipo que sea, no me refiero solamente a una relación de pareja, sino a una amistad o incluso en la familia, que siente que no es sana y aún así no es capaz de marcar un límite y esa relación le desubica, es porque ahí hay un vínculo que no es saludable,
¿vale? Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es que tenemos que aprender a vincularnos y a pegarnos sanamente a nosotros mismos. Y esto para las personas con alta sensibilidad es importante, porque cuando crecemos eso en un contexto donde aprendemos que la sensibilidad es algo malo, aprendemos a relacionarnos con nosotros de una manera un poco destructiva. Y nos movemos muchas veces entre el victimismo y por otro lado, la autoagresión a veces o la agresión hacia los demás, ¿no? Pensando que el mundo es muy malo, que no somos aceptados, que nadie nos valora y todo eso. ¿Vale? Entonces necesitamos revisar cómo nos vinculamos con nosotras mismas. Esto tiene que ver un poco con trabajar el pilar de la alta sensibilidad y de la empatía, ¿vale? De la alta emocionalidad, perdón, y de la empatía. O sea, las personas altamente sensibles, como decía al principio, somos personas que somos como una antena parabólica que está abierta hacia afuera. Eso lo que hace es que estemos en constante estado de alerta y muy pendientes de lo que sucede en el exterior. Con lo cual es muy fácil que nos olvidemos de lo que pasa dentro. Es como que nuestro sistema está preparado para estar siempre eso, apuntando hacia afuera. Y necesitamos aprender a conectar con lo que hay dentro, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que no aprendemos a detectar nuestras necesidades y sí aprendemos a detectar las necesidades de los que están fuera, porque eso es lo que vemos primero. Y aquí entramos en terreno un poco peligroso. ¿Por qué? Porque como lo de fuera lo detectamos muy fácilmente, aprendemos cómo satisfacer eso en los demás. Pero como lo que está dentro no lo atendemos, no sabemos qué necesitamos y mucho menos cómo atender a eso. Y al final, pues bueno, siempre que estamos en una relación donde nos damos mucho hacia afuera y no cuidamos nada de lo que tenemos dentro, al final, sin querer, acabamos esperando a que a la otra persona sacie nuestra necesidad. Y ahí el vínculo que establecemos no es sano, ¿vale? Entonces, bueno, ahí es cuando vienen los problemas también para desapegarse en el caso de que la relación no esté equilibrada en cuanto al dar y al tomar, ¿no? Hay veces que las PAS somos mucho de dar y no tenemos en cuenta la capacidad de recibir que tiene el otro. Y muchas veces derrochamos energía y hay veces que llegamos al punto de sentirnos que estamos vacías y lo vivimos de manera injusta, ¿no? Porque con todo lo que damos, como es que nos recibimos. Bueno, a lo mejor es que tenemos que aprender a valorar también si la persona que tenemos delante tiene la capacidad de recibir y de tomar eso que tú das. Y si no es así, lo más sano es desapegarte y reservar eso que tienes para dar para las personas que sí saben recibir lo que tú puedes ofrecer. Así que bueno, es un poco la reflexión que he hecho en cuanto a la pregunta que ha hecho Tania, que no sé si te he respondido realmente lo que tú querías, pero bueno, como conclusión, eso, que quede claro que el apego no es malo, pero que el apego tiene que ser sano. Y si tú sientes que una relación es dañina para ti y no eres capaz de desapegarte, entonces es momento de parar y de ver qué pasa y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Y qué pasa en mí? Que no soy capaz de poner un límite y de cuidarme y de valorarme y de darme lo que necesito y elijo quedarme en un lugar que no me hace bien, ¿vale? Bueno, no sé si, espero haberte respondido. A ver, vamos con la pregunta de los niños de Lemoniz, ¿vale? Me preguntaba qué tipo de información documentada podemos compartir para que las personas que no saben lo que es la alta sensibilidad, bueno, sepan lo que significa esto. Bueno, pues nada, como decía antes un poco, el tema de la alta sensibilidad parece que se está poniendo de moda, que cada vez se habla más y que cada vez hay más información sobre el tema. Y eso está muy bien, pero también hay que tener cuidado con qué información es la que absorbemos, porque hay información que a lo mejor rula por ahí
y no está basada en, bueno, pues en hechos científicos, ¿no? Y cuando algo está desarrollándose, creo que hay que ser muy cuidadoso en la información que uno absorbe y en la información de la que uno se fía. Entonces, como os decía antes, fuentes de información fiables, los orígenes, ¿vale? Helen Aron, os había dicho Karina Zegers, no sé si os he nombrado a Ted Ceff. Hay otro investigador en Inglaterra que tiene un grupo de investigación que se llama Michael Plues y que bueno, que está publicando mucha información sobre alta sensibilidad y es súper interesante leerlo. Además, hay distintas, eso ya lo dejo para otro día un poco, pero se ha hecho como había distintas corrientes o distintas líneas de investigación en cuanto a la diferencia que existe a nivel individual en cuanto a la reactividad que tenemos al ambiente, ¿no? Y ahí se habían desarrollado teorías diferentes, pero esas teorías como que no se han unido, pero sí se han puesto de acuerdo y han extraído como unas conclusiones comunes que es súper interesante de leer, que por cierto en el blog de la APASE, de la asociación que os he comentado, está publicada la traducción, un resumen traducido de ese estudio donde se han unido todas estas conclusiones de distintas líneas de investigación que os recomiendo que leáis porque es súper interesante, ¿vale? Así es que bueno, los niños de Lemoniz, creo que la pregunta está respondida, ¿vale? ¿Qué más? Vamos con Nuki Sea of Dats. Me pregunta si las PAS nacen o se hacen. Y bueno, esta pregunta en realidad creo que más o menos ya la hemos visto, pero por sintetizar, la paz nace, pero en qué tipo de paz te conviertas, se hace. Y creo que esta pregunta está respondida, pero no sé si necesitarías alguna información más. Se nace por el tema de la carga genética y hereditaria que se ha demostrado. O sea que tú naces ya siendo una persona con alta sensibilidad, pero tu contexto te va a dar forma, ¿vale? Tu contexto te va a dar forma. Entonces, bueno, pues también se hace. Se hace una paz feliz o una paz que se atasca un poco, pero bueno, que aunque nos atasquemos, que muchas nos hemos atascado y nos seguimos atascando en muchas cosas, siempre se puede dar una vuelta de tuerca y reenfocar las cosas, ¿vale? Bueno, voy con Clara R9, que me pregunta que cómo podemos explicar o cómo podemos comportarnos cuando nuestro entorno se sorprende tanto de nuestra alta sensibilidad. Y ponía un ejemplo, ¿no? Como cuando a lo mejor alguien te dice, bueno, pero ¿cómo es posible que te emociones tan rápido con tan poco? Bueno, pues yo lanzaría una pregunta y es ¿qué hace que necesites o que necesitemos explicarnos? Porque bueno, las PAS, y creo que esto es bastante común a la mayoría cuando nos hemos ido aprendiendo a integrar el rasgo de manera saludable, nos pasa una cosa, y es que nos pasamos media vida intentando justificarnos, intentando explicar cómo sentimos las cosas, por qué pensamos lo que pensamos, y es como una misión imposible, porque es que lo intentamos y al final siempre nos quedamos con la sensación de que no nos llegan a entender. ¿Esto por qué nos pasa? Bueno, pues nos pasa porque nuestro cerebro funciona de manera diferente al cerebro de las personas que no son altamente sensibles. Es decir, igual que nosotros no podemos llegar a entender por qué una persona que no es altamente sensible no cae en ciertas cosas que, por ejemplo, para nosotros son evidentes, para una persona que no es altamente sensible, por mucho que nosotros le expliquemos, es muy probable que no sea capaz de llegar a entender la dimensión que tiene o la importancia que tiene y la profundidad que tiene lo que nosotros queremos transmitir. Pero no es una cuestión de querer o no querer hacerlo, es que tu estructura a nivel fisiológico no te permite hacer ese procesamiento tan profundo, ¿vale? Entonces, bueno, ahí ya que tenemos esa capacidad de ser empáticas,
creo que la tenemos que aplicar, que ahí tenemos que aplicar la empatía. Y tenemos que entender que la persona que tenemos delante, por mucho que se esfuerce, es muy probable que no vaya a llegar a entender todos los matices que nosotros queremos transmitir, ¿vale? Entonces, en cuanto a la pregunta que me hacías, ¿no? ¿Cómo podemos explicar? Bueno, yo creo que no hay que explicar, que en el ejemplo que tú pones, ¿no? De cuando te dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser que te emociones tanto? Pues te emocionas porque te emocionas y ya está. Y emocionarse no es malo. Otra cosa es que nuestras emociones en situaciones que no nos convienen se desborden, ¿vale? Tendremos que aprender a gestionar la parte emocional, que como os he dicho es súper importante para las personas con alta sensibilidad. Pero emocionarse no es nada malo. Y si tú te emocionas cuando ves, no sé, cuando a lo mejor vas de excursión con un grupo de amigos y estás en el campo y ves una puesta de sol espectacular y se te ponen los pelos de punto y se te ponen los ojos llorosos, pues si te hacen ese tipo de comentarios no tienes que explicarte. Tú lo sientes así, sientes intensamente y eso te permite experimentar ciertas cosas que otras personas se pierden, ¿vale? Entonces, bueno, no hay que explicarse tanto. Es más cuestión de integrar cómo tú eres, aceptar que eres así, aceptar que hay personas que no son como tú y no pasa nada y dejar de justificarse y dejar de intentar que los demás nos entiendan. Creo que eso es un desgaste de energía súper grande y que en algún momento necesitamos o nos conviene dejar de hacerlo, ¿vale? Pero bueno, cada uno a su tiempo y cada uno en su momento. Creo que liberarse de eso, de esa necesidad de explicarse o de hacerse entender, es un paso muy importante. Entonces, nada, no te expliques, no hace falta que te expliques. Cuando te emociones, te emocionas y ya está. Y si no lo entienden, pues no pasa nada, ¿vale? Está bien así. Espero haberte contestado a tu pregunta y sobre todo, si necesitas explicarte, pregúntate qué pasa dentro de ti para que necesites explicarte. Luego vamos con Clivo de Vil, que pregunta que si hay algún tipo de distorsiones cognitivas o trastornos psicológicos asociados al hecho de ser una persona con alta sensibilidad y qué tipo de terapia puede ser la más recomendable. Bueno, como os he dicho antes, las personas con alta sensibilidad, cuando no han trabajado la integración del rasgo de manera saludable o no han aprendido a hacerlo, porque en su infancia, bueno, pues la sensibilidad tampoco era, o sea, no se entendía, ¿no? Como estamos hablando hoy, que por cierto no se trata de buscar culpables, simplemente es que hay momentos de la vida y de la evolución donde hay una información que nos puede ayudar a encajar ciertas cosas y hay otros momentos en los que no la hay y no pasa nada. Lo suyo es que cuando hay esa información, pues uno se ponga en marcha, ¿vale? Entonces ya está. Aquí no es cuestión de buscar culpables y es que mi padre, es que mi madre, no. Las cosas fueron como fueron y ya está. Y uno aprende de su historia y aprende de las cosas tal y como han sucedido y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo a la pregunta que se me va. Si hay algún tipo de distorsiones cognitivas o trastornos psicológicos asociados a la alta sensibilidad. Bueno, las personas con alta sensibilidad, como he dicho antes, cuando crecen en un entorno que no es de protección en cuanto a la sensibilidad, sí que cuando vamos creciendo podemos tener cierta tendencia a desarrollar trastornos depresivos o trastornos por ansiedad. ¿Por qué? Bueno, pues los trastornos depresivos al final porque el hecho de sentir que tu entorno no acepta o no valora como tú eres y empezar a creer que como tú eres no está bien, muchas veces lo que nos lleva es a como encerrarnos dentro de nosotras mismas, como decía antes, ¿no? Como a quedarte en esa persona que está ahí dentro que solo tú sientes que se ve y que sabe que está ahí y nos hace quedarnos enganchados un poco en nuestra experiencia previa, ¿no? En nuestra historia vital previa.
Y cuando nos quedamos focalizados en ese pasado, bueno, pues tenemos tendencia a desarrollar esos trastornos depresivos, ¿vale? La tristeza y la depresión están relacionadas con tener nuestra mente en el pasado. Cuando aparecen los trastornos por ansiedad, pues es más que nuestra mente la estamos posicionando más en el futuro. Es decir, las PAS somos personas que procesamos todo mucho, le damos muchas vueltas a las cosas. Cuando tenemos que tomar una decisión, valoramos los pros, los contras, tal, tal, tal. Entonces, le damos muchas vueltas a todo y nos ponemos mentalmente en todo lo easy, 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 easy. Entonces, estar constantemente proyectándonos al futuro nos pone en contacto directo con nuestra incapacidad para controlar, aunque lo intentamos, pero no. Y eso genera muchas veces ansiedad. Eso por un lado. Y luego por otro lado, porque la sobreestimulación a nivel físico, cuando nos afecta, también nos genera ansiedad, ¿vale? Y cuanto más estrés tenemos, más ansiosas nos ponemos. Y cuanto más estrés tenemos, menos tolerantes somos y más nos irritan las cosas y más nos sobrecitamos. El tema de las fuentes de sobreestimulación, creo que algún día habrá que hablarlo porque es súper importante, es una clave súper importante. El revisar hábitos de vida, el ver qué cosas son las que más nos afectan, el ser conscientes de cómo compensamos la energía que perdemos cuando estamos en según qué situaciones. O sea, hay que hacer un proceso de autoobservación bastante importante para toda esa carga que viene a través de nuestros sentidos la aprendamos a gestionar. Eso junto con la gestión emocional, esas serían un poco como dos pilares fundamentales, ¿no? Para integrar el rasgo de manera saludable, junto con la revisión de la propia historia vital y entender por qué a día de hoy pensamos lo que pensamos sobre nosotros mismos y sobre nuestra sensibilidad y por qué sentimos como sentimos las cosas que nos pasan, ¿vale? Entonces, bueno, y luego en cuanto a distorsiones cognitivas, pues creo que también las he comentado, ¿no? Al final, muchas veces aprendemos a creer que, o pensamos que el mundo es malo, que no tenemos un lugar en el mundo, que las personas como nosotros no encajan, que debemos tener algo erróneo cuando la mayoría de la gente ve las cosas de una manera y nosotros las vemos de otra. Entonces, al final hay mucha distorsión cognitiva en cuanto a la imagen que tenemos de nosotros mismos y muchas veces en cuanto a la imagen que nos creamos del mundo que nos rodea. Y ahí hay un proceso de, bueno, hay un importante proceso de reformulación de toda esa historia, de tomar conciencia de cómo nos contamos nuestra historia y buscar de qué manera contárnosla de otra manera. No inventándonos cosas, pero sí aprendiendo a mirar las cosas desde muchas posiciones diferentes, ¿vale? Y, y bueno, para terminar, me gustaría, bueno, pues decir que hay algo que a mí me gusta mucho decir y es que creo que la naturaleza es sabia, que si las personas con alta sensibilidad y las personas que no son altamente sensibles existimos es porque las dos tenemos algo que aportar a este mundo y que bueno, que lo interesante es que nos conozcamos, que trabajemos juntas y que crezcamos con nuestros procesos. Así que nada, ya he terminado con las preguntas, me estoy dando cuenta que me quedan 5 minutos y no sé si, a ver, voy a leer un poquito por aquí, a ver si hay alguna pregunta. Vale, súper de acuerdo con lo de darle mil vueltas a todo. A ver, Julio pregunta que si tenemos tendencia a victimizarnos. Bueno, pues cuando no hemos trabajado realmente el tema de la alta sensibilidad, sí que tenemos tendencia a victimizarnos. Eso es bastante común en las personas con alta sensibilidad, pero es razonable también que lo sintamos así, porque si constantemente estás recibiendo desde el exterior que no eres válido y constantemente lo que recibes son como desvalorizaciones, al final te empequeñeces y te conviertes en una pequeña victimita. Pero bueno, de ahí se sale, ¿vale?
Vamos a ver. Gracias a ti, Ana, por estar ahí. No sé si hay alguna pregunta más. Voy a ver. Dice, ansiedad, estrés, ojo con las adicciones, ¿verdad? Preguntabais por ahí. Bueno, pues sí, pues también creo que algo que sí que tenemos que cuidar mucho las PAS son las adicciones a nivel emocional. Creo que en eso caemos muchas veces, ¿no? Por esa necesidad de aceptación de quienes somos. Buscamos mucho la aceptación de los demás, anhelamos mucho eso, sobre todo en los casos de las personas que no se han sentido aceptadas por ser sensibles, ¿vale? Así que sí, hay que tener cuidado con eso. A ver, ¿qué más? Vamos a ver si hay por aquí alguna pregunta más. Estoy leyendo. Dice por aquí Clara R9 decía que la sociedad nos enseña que las emociones mejor para adentro y que mentira más grande. Pues sí, la verdad es que sí, las emociones hay que aprender a gestionarlas, que ya otro día os hablaré de algunas herramientas que utilizo para aprender a gestionar la parte emocional, pero las emociones están para compartirlas. Y bueno, simplemente hay que aprender gestión emocional. Y gestión emocional no es tragarse las cosas ni tampoco es explotar, es encontrar un término que sea sano para nosotros y para los demás. Y bueno, no sé si por aquí hay más cosas, voy a ver, y si no, bueno, pues vamos, dice, a ver, Cori pregunta si hay técnicas para gestionar las emociones, ¿verdad? Pues sí, sí que hay técnicas. Y bueno, como os decía ahora casualmente, sí que en algún momento os quiero hablar de una técnica en particular que utilizo siempre con las personas con las que trabajo y que bueno, que creo que merece la pena conocer porque es una técnica de autoaplicación que es muy sencilla y que los resultados que da son bastante, bueno, bastante llamativos. Lo confirmo en primera persona porque lo uso y lo he usado y también porque lo veo con las personas con las que trabajo. Se llama EFT o tapping y bueno, si surge, que yo creo que sí, en algún momento sí que haré algún vídeo o algún directo para hablar del tapping, ¿vale? Y compartir con vosotros eso. De todas formas, en mi canal de YouTube tenéis algún vídeo donde hablo de la técnica, por si estáis interesados en echarle un ojo, ¿vale? Bueno, pues nada, como ya quedan 3 minutitos solo, aprovecho para agradeceros que hayáis estado ahí y que hayáis dedicado este ratito de la tarde a estar conmigo. Espero que lo que he comentado os haya servido y bueno, ya sabéis dónde estoy. Si queréis hacerme cualquier pregunta, estoy a vuestra disposición. Y mi idea es que, si todo es posible, hacer un directo al mes, con lo cual habrá oportunidades para que sigamos charlando y os animo a que me dejéis preguntas siempre que se os ocurran, porque la intención es que bueno, que esto se difunda y se conozca para que las personas con alta sensibilidad seamos más felices, nos conozcamos más y vivamos más adaptadas, ¿no?, a este mundo, y también para que las personas que no son personas con alta sensibilidad conozcan lo que es la alta sensibilidad. Así que nada, un besito muy grande, muchas gracias y nos vemos en otra ocasión, ¿vale? Gracias, chao.